Señores, bienvenidos todos ustedes a la hora 22. En esta ocasión vamos a conversar con la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Xiomara Guante. Xiomara, gracias por estar con Abinader Fortunato y un servidor. Y en esta ocasión tenemos una Asociación Dominicana de Profesores protagonizando junto a nuestros estudiantes una situación inesperada por la pandemia mundial del COVID-19, que es la clase virtual. En este momento, ¿qué pudiera la ADP, y tú como portavoz, decirnos cuál es la evaluación del momento en que estamos en clases virtuales? Sí, bueno, gracias por la invitación que nos hacen y la oportunidad que nos dan dirigirnos a su importante teleaudiencia. Bueno, mucho tiene la ADP que contar, mucho tiene el magisterio que contar, porque esta ha sido una situación inusual, sorpresiva, que nos ha colocado la pandemia del COVID-19, ciertamente. Bueno, comenzando por la situación que hubo que atravesar al finalizar el año escolar pasado, una situación de mucha incertidumbre. Los maestros y las maestras hicieron un esfuerzo extraordinario por mantener a los estudiantes cerca de la escuela en ese momento, cuando fuimos llamados a cuarentena en marzo pasado. Y desde ahí entonces comenzó toda una dinámica, digamos, de trabajar, tratando de llevar esta situación que trajo la pandemia. El finalizar de este año escolar, ese año que finalizó con tantas dificultades, comienza este año que comenzó el pasado noviembre de una manera totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en la República Dominicana, comenzando con ese proceso de formación y capacitación relámpago que hubo que someter al magisterio todo el mes de octubre a la carrera para apropiarse de unas herramientas para impartir docencia ya de manera virtual. También todo lo que conlleva la docencia a distancia, que no es solo lo virtual, sino adaptarse y desarrollar todo el proceso que tiene que ver con los cuadernillos, que también son parte de esa educación a distancia, de manera que todo esto ha sido como muy abrupto para el sistema educativo en su conjunto. También, evidentemente, que para los padres, madres, tutores, para los niños, las niñas, los jóvenes, hasta los adultos que reciben docencia en los programas de educación de adultos han sentido un impacto muy fuerte y, por supuesto, cambios muy significativos en todo lo que es el sistema educativo nuestro. Nosotros, que aún como el año escolar tiene tan poco tiempo, inmediatamente iniciamos en noviembre, ahí en diciembre tenemos el periodo navideño que un poco interrumpe de alguna manera el curso normal. Nosotros no hemos hecho como ADP una evaluación, digamos, formal de qué se hace a cabalidad y qué no se hace. Lo que sí tenemos es la evaluación que recibimos de parte de nuestras estructuras, que son nuestras seccionales municipales y seccionales territoriales de la ADP, que se mantienen muy cerca de los maestros y de las maestras. Entonces, tenemos una evaluación en dos sentidos. Una evaluación de cómo impacta la pandemia en términos sanitarios, en términos de la condición de salud del magisterio, y también una evaluación más o menos de qué cosas se van a tener que ir mejorando en el camino y qué cosas han impactado para que esa educación pueda ir llegando en forma, digamos, no vamos a decir óptima, pero sí que alcancemos los objetivos propuestos. Bueno, un tema en lo que tiene que ver con lo académico se ve afectado por el asunto de la conectividad en aquellos lugares donde tienen que los maestros y las maestras comunicarse vía el internet. Ustedes saben que hay centros educativos que si bien tienen internet, pero tienen la dificultad de que el internet se queda ahí y que no llega a todas las aulas, y entonces el magisterio tiene que ingeniárselas para poder estar conectado de alguna manera. Bueno, están poniendo los paquetitos aquellos de internet para poder estar conectados. Bueno, y también hay una gran dificultad, y es que todos los estudiantes no están por distintas razones que tienen que ver con las familias.
conectados no van a estar a la misma hora. Entonces eso hace que el magisterio se mantenga trabajando el día entero, porque si usted convoca a sus estudiantes de manera virtual a una hora y a esa hora hubo una cantidad, digamos, no importa que no sea tan significativa, pero con 2 o 3 que se queden, ya eso es preocupante para el docente. ¿Y cómo es que funciona? Porque, por ejemplo, en mi casa ya no hay niños en edad escolar. Entonces uno percibe la televisión, que están muchos canales de televisión difundiendo las clases a distancia. ¿Cuál es el mecanismo? Porque me mencionas que los profesores convocan a sus estudiantes y lo hacen para que se conecten se coloquen a ver televisión o por virtualidad. ¿Cuál es el mecanismo? Lo más sencillo posible explicarlo. Bueno, es que hay que combinar el mecanismo. Hay lugares donde el mecanismo de la virtualidad no es posible porque nosotros sabemos que hay lugares donde el internet no llega en las escuelas ni tampoco llega para las familias. ¿Esa es la mayoría de los casos? No, esa es la minoría de los casos. Ahora bien, la televisión tienen que verla todos. Entonces ven la televisión, ven el tema, lo presencian completo, entonces luego el maestro tiene que darle seguimiento a las actividades que vienen, que se desprenden de ese tema que se dio, para reforzar, para si el alumno tiene preguntas, tiene dudas, entonces viene la explicación. Y recordemos entonces que cada una de esas actividades que se presentan y esos temas y esos contenidos que se presentan tienen también una secuencia en un cuadernillo. Y en los cuadernillos, cada estudiante lo tiene. Cada estudiante lo tiene. A nivel nacional. A nivel nacional, lo dan una vez por mes y porque va acorde con los contenidos que se van a trabajar en ese mes. Y entonces los maestros también convocan, o si es pequeño, si son grupos de estudiantes pequeños, de edades pequeñas, entonces se convoca a los padres para explicarles el manejo del cuadernillo en ese proceso. Si es un estudiante ya de primaria, que él mismo debe recibir su orientación, entonces el estudiante hay que recibirlo para darle la orientación. ¿Y cada qué tiempo y cómo se comunican cada uno de los estudiantes del aula con el profesor o el profesor con los estudiantes? Todos los días y a todas horas. Eso es lo que te decía ahorita. ¿Y de qué manera se comunican? Bueno, lo normal es que para el tema de los cuadernillos se convoca 1 o 2 días a la semana. Eso lo maneja cada centro educativo. Ahora bien, donde se trabaja de manera virtual, también acompañando que se puede la virtualidad, que el maestro tiene las herramientas para la virtualidad, entonces tiene que pasar el día completo. O sea, se trabaja doble, triple, digamos. Pero la comunicación física. Sí, te lo explico. ¿Por qué? Porque si se conecta, si convoca el grupo a una hora determinada y a esa hora hubo 2, 3, 4, 5 niños que quien les suministra el aparato inteligente para conectarse no está en la casa, entonces ya eso se va a dar cuando el niño pueda, cuando el estudiante pueda. Y el maestro está disponible, siempre está disponible para responder a esa necesidad de ese estudiante a la hora que lo necesite. Por eso nosotros, y es bueno que ustedes sepan eso y aprovechamos este importante escenario para comunicarlo al país. Cuando hablamos del tema de la educación a distancia, decimos, los más interesados en que la situación de la pandemia se controle somos los maestros, porque la verdad es que es doble o triple el trabajo que hay que hacer ahora con la educación a distancia. Nosotros sencillamente pedimos que la educación a distancia se levante y volvamos a la presencialidad cuando las condiciones estén dadas para que podamos garantizar la salud y la vida de nuestra comunidad educativa. Pero hay que decir que es una situación complicada para los maestros y las maestras. Un maestro ahora tiene mucho más labor diaria, semanal, que en la situación normal de clases. El doble de trabajo tiene ahora. Ya. Esa es la verdad. Bueno, Xiomara, un grato saludo para ti y para todos los maestros del país, que junto a los médicos son los grandes campeones de esta situación tan difícil y tan perturbadora desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista social. Así es. Y es en ese sentido que le pregunto a la secretaria general de la ADP, ¿cuándo volveremos, digamos, a la parte presencial de la educación, tomando en cuenta todos los problemas que se sigue generando, incluso el problema de aprendizaje? Hay una situación
los padres te dicen, bueno, es que no están aprendiendo nada, por lo menos iniciaron para ponerlo en esa órbita. Y además de eso, la secuela que generan los niños en la casa, la madre que está trabajando, que está cocinando, es un panorama sumamente complejo, y no solo de República Dominicana, es de todo el mundo. Entonces me gustaría saber, en términos de la agenda del ADP, ¿cuál es la posibilidad de esa mínima normalidad o digamos que caminando, dando pasitos, a ver si podemos disipar un poquito el tema escolar? Bueno, El tema presencial. Sí, claro. Justamente nosotros participamos de la mesa técnica del Ministerio de Educación en 2 reuniones. Y en esas reuniones hacíamos planteamientos de cómo de manera gradual se podía ir viendo los lugares donde en un futuro no lejano se pudiera ir incorporando, digamos, la semipresencialidad. Para este mismo año escolar. Eso es lo que habría que ver. Fíjense qué es lo que pasa, que nosotros tenemos que situarnos en lo siguiente. Por eso nosotros hemos sido parte de toda esa dinámica que se inició, porque lo principal aquí no es una decisión que se tome poniendo fecha de en qué momento se puede iniciar. El momento de iniciar, y claro que eso no lo determina la ADP, eso lo determinan las autoridades. Nosotros lo que hacemos es participar y plantear en esa mesa nuestra posición a medida que va pasando el tiempo y se va viendo la situación que estamos afrontando. ¿Qué es lo que decimos? Plantearse una fecha es como una aventura. Así, de entrada decir, ¿va a ser en este año escolar o no va a ser en este año escolar? Ya lo dejaremos para el siguiente, por la razón que sigue. Si decimos que será en este año escolar, fíjate cómo después de diciembre vino un rebrote que lo vimos en la sociedad, pero en la escuela lo vivimos de una manera, digamos que dramática. Nosotros sufrimos una embestida muy fuerte, los maestros, estando solo el maestro en la escuela. Entonces, si viniese una situación similar, entonces te frenaría cualquier cosa que tú le hayas puesto un plazo fatal para que se dé en cuanto a la presencialidad o semipresencialidad. Y si dijéramos, no, nos vamos a poner como fecha el siguiente año escolar de plano, bueno, eso nos permitiría irnos preparando, porque además de que la pandemia esté controlada, nosotros tenemos que saber que una vez convoquemos a millones de estudiantes a las aulas, nosotros tenemos que tener la higiene mínima garantizada en los centros educativos, y nosotros en nuestro país, solo un 23% de los centros educativos públicos tiene agua potable, que lavarse las manos es la medida mínima de higiene que se debe garantizar. No hay recursos para instalar agua en el 67% restante. Entonces, no lo había hasta julio del año pasado, que la ADP repitió un estudio que había hecho en el año 2019. Entonces, si se adecuan los centros educativos, y además los centros tienen que garantizar no solo el lavado de manos, sino garantizar mascarilla, claro. Los centros tienen que garantizar un nivel mínimo, exacto, de distanciamiento físico entre los estudiantes, que iría hasta en colocar mamparas, así sean de cartón, para que los estudiantes estén divididos unos de otros, y todo esto lleva un protocolo, que bueno, no es que el protocolo que nos dice cuándo. Ahora, esas condiciones mínimas las tenemos que tener garantizadas antes de decir, ya iniciamos. Pero la ADP se siente, Xiomara Guante, comprometida con volver a la presencialidad. Totalmente nos sentimos comprometidos. Ahora, lo que nosotros no queremos es que como que sancochemos el retorno a la presencialidad por decir que volvimos, porque eso conlleva un peligro de vida, peligra la vida de la gente con eso. O sea, si nosotros aceleramos, apresuramos sin tener las condiciones mínimas, la presencialidad, y luego viene un rebrote, eso nos daremos cuenta, ese experimento significa muerte. Xiomara, ¿y por qué la ADP no ha valorado la gradualidad en los lugares menos afectados, que lo han hecho de otro país, otra experiencia? Y tengo la información, tú me deberás confirmar, si es cierto que en Yamasá o en la zona de por ahí, el sur profundo, sí. Hay algunos lugares en donde los alumnos no se han ido y los maestros han estado asistiendo porque no ha habido un nivel de contagio ni se han presentado casos de fatalidad con la enfermedad. Sí, pero eso lo sabe la ADP,
Por eso cuando nos dicen, nos hablan de la gradualidad en la semipresencialidad, los maestros, fíjate, cuando inició este año escolar nosotros nos reunimos en el comité ejecutivo con las autoridades para ver unos horarios y unas cosas, y hubo maestros, esos maestros de Yamasá, eso lo vimos nosotros, decidieron, no, nosotros vamos a estar de manera semipresencial 2 días a la semana. Cuando el ministerio le decía que lo convocaran una vez, ellos, los maestros, ellos por su voluntad decidieron convocarlo 2 días. Eso es semipresencial, porque ellos decían, lo convocamos en pequeños grupitos, aquí no hay manera, aquí hay lugares donde no hay televisión, decían ellos en Yamasá, donde no llega la energía eléctrica, no, mucho menos va a llegar el internet, vamos a convocarlos 2 veces por semana para poder trabajarlos. Y así se ha venido haciendo por la voluntad propia del magisterio de ese lugar. Igual lo hay en lugares del sur profundo, por ejemplo. Entonces, eso lo han hecho los maestros mutus propios, lo que indica que no es que estamos cerrados a que se haga esto. Lo que sí es preocupante que se piense en la semipresencialidad de manera horizontal en todos los lugares, porque así como no hay esa gran incidencia del coronavirus en estos lugares que nosotros estamos diciendo, hay lugares de provincias cercanas y lejanas a la gran capital, que la incidencia del COVID es tan fuerte, que a nosotros nos parece que convocar a toda la comunidad educativa provocaría un colapso, digamos, del sistema de salud. ¿La ADP tiene conocimiento si el mantenimiento de los planteles se ha hecho un trabajo especial ahora que tienen la posibilidad de la no presencia de los niños en las aulas, en los planteles, pues hacer cualquier adecuación física que haya que hacer? Bueno, eso habría que ver, explorar con las autoridades a qué nivel van. Nosotros en el estudio que le decimos que la ADP realizó en el 2019, le entregamos a las autoridades de ese momento, que no había pandemia, la condición dramática en que estaban los centros educativos. Cuando vino la pandemia, aprovechamos que no habían estudiantes y se volvió a hacer ese levantamiento en julio para ver qué condiciones había la ADP poder aportar de cómo se podía iniciar y cómo estaban los centros. Estaban en la misma condición. En julio de 2020 no se había intervenido un solo centro, a pesar de que en el 2019 nosotros le entregamos nuestro estudio de manera formal al ministerio y las autoridades de ese entonces. Bueno, nosotros supimos que estas autoridades que se instalaron en agosto hicieron un levantamiento de la condición de los centros, que vieron cuáles centros estaban en peores condiciones, y comenzaron el proceso. Lo que nosotros al día de hoy no sabemos cómo va. Sería interesante, y eso nosotros lo vamos a hacer, ver cuáles centros de eso que nosotros habíamos identificado en condiciones dramáticas ya han sido intervenidos por las autoridades y pudiéramos decir que quizás estén listos, ¿verdad? Respecto a esto, normalmente ustedes, el director del centro, ¿no le da un reporte a la Asociación Dominicana de Profesores o directamente al Ministerio de Educación, a su departamento de planta física, con respecto al estado de las aulas, los baños? Porque es lo lógico que si ustedes, el área de trabajo, es el aula, es el plantel, ustedes necesiten y requieran y exijan que se lo mantengan en buenas condiciones. Sí. Así es. Reitero esa preocupación. Sí, tienes toda la razón. Nosotros, el director, obviamente, es miembro de nuestro sindicato, no nos da un reporte directamente porque en cada escuela nosotros tenemos una unidad de base sindical y pedagógica de la ADP, que es quien nos da las informaciones. Si el director es miembro de la unidad de base, que puede serlo perfectamente, nos suministra información. Si no, su responsabilidad directa es suministrársela al Ministerio de Educación. Sin embargo, a través de los propios directores y maestros y maestras de las unidades de base de la ADP, es que nosotros logramos hacer nuestros levantamientos. Ahora vamos a hacer eso para poder llevar a la mesa de las conversaciones para los protocolos y decir cuáles de las que nosotros ya teníamos identificadas se han intervenido y cuáles no, y poder nosotros entonces hacer nuestras opiniones basadas en hechos reales. Xiomara, ustedes son indispensables junto a los estudiantes para el desarrollo de una buena educación en el país. Siempre ha habido inconvenientes entre el Ministerio de Educación y la dirección de los profesores. En estas circunstancias, ¿cuál es gobierno nuevo? ¿Y cuál es entonces esos vasos comunicantes? ¿Cuál es la calidad de comunicación
entre ADP en un momento tan álgido como el que estamos viviendo y el Ministerio de Educación? Bueno, ciertamente, como tú lo dices, son roles totalmente distintos. Hay un rol de autoridad que tiene que ejercer el Ministerio de Educación, hay un rol de defensa de la educación pública y de los intereses de los maestros y de las maestras que tiene que ejercer la ADP, y evidentemente que en algún momento han entrado en choque esos roles y siempre habrá esa situación de choque de esos roles. Eso es totalmente natural. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay una situación muy álgida, como tú lo dices, con el tema de la pandemia, pero eso mismo hace que nosotros tengamos que sentarnos y todo dialogarlo obligatoriamente, porque ni las autoridades pueden propiciar una situación difícil de ruptura en medio de una pandemia, y a nosotros nos sería muy incómodo también propiciar una situación de ruptura de diálogo en medio de una pandemia. En ese sentido, yo pienso que el sindicato está haciendo lo que le corresponde, está dialogando todo lo más que puede, tratando de insertarse en todos los procesos para poder hacer los aportes de manera propositiva en medio de esta situación, y el ministerio hace lo propio. De todos modos, te digo, son roles totalmente distintos y bueno, en algún momento se dan, esas fricciones se dan, pero lo que hay que tratar que con madurez poderlo superar, sobre todo por el momento que vive la República Dominicana y el mundo. Y yo le agrego a eso de Gregory que hay miles de cancelados técnicos del área, aunque el ministerio dice que no, que son empleados, miles de cancelados, y también en esos niveles de cancelación, bueno, desvinculados lo voy a decir para que suene más suave, en esos niveles de desvinculación también se han ido profesores, mucha gente que no ha cobrado en los sitios. ¿Cuál es la evaluación que tiene la ADP o la postura frente a eso? Porque eso afecta a esa columna vertebral que es el gremio. No, pero, ¿Y qué es el ministerio, su esencia? Claro, no, sí, claro, obviamente esa es una situación penosa que trae consigo los cambios de administración todo el tiempo aquí en nuestro país, han traído desvinculaciones y en el caso de nosotros, para nosotros nos da pena, nos apena porque no debería ocurrir esto, porque nosotros somos defensores de trabajadores, pero lo que quiero puntualizarte es que nunca se desvinculan maestros, eso no ocurre, o sea, ni ocurre ahora, ni ha ocurrido nunca. Hubo una cancelación masiva de maestros en el año 2017 con Andrés Navarro como ministro de Educación, que ustedes pueden recordar todas las dificultades que trajo hasta que hubo que reponer a todos esos docentes que estaban cumpliendo con su labor. Los maestros son parte de la carrera docente y de ninguna manera porque venga ningún gobierno pueden ser tocados, ni tampoco técnicos educativos. O sea, hay muchos técnicos que están de manera interina en los distritos educativos porque no han pasado por un proceso de concurso, y ustedes se recuerdan que con el pacto educativo nos pusimos de acuerdo en cumplir con una ley del año 1997 que dice que hay que concursar. A partir del pacto para acá, los técnicos que se designaron no se han fijado en sus posiciones porque no han pasado por el proceso de concurso. Sin embargo, están cumpliendo con su labor de técnicos porque de ninguna manera la ADP permitiría que sean tocados, ni maestros son tocados, a pesar de que no es que dejamos de lamentar que otros empleados sean afectados, se vean afectados, pero es un tema del sistema, ya no es un tema de la ADP. Ya, bien. Vamos a una pausa en la hora 22, retornamos con Xiomara Guante en unos instantes. Conversar con la presidenta de la ADP le permite a uno exponer inquietudes propias, no solamente las inquietudes de la sociedad. Tengo una propia. Sí. 30 años cumplieron las pruebas nacionales. Yo, sin ser conocedor de la materia, pero sí un visor y un espectador de lo que sucede, mis hijos han cruzado por esta experiencia, cruzaron por esa experiencia de pruebas nacionales, particularmente, y me excusas, pienso que eso es un tiempo y unos recursos no muy bien invertidos. Las pruebas nacionales a 30 años de aperturadas,
¿qué resultado positivo, significativo han traído a la educación dominicana y a los estudiantes? Bueno, mira, Gregory, que déjame decirte que de un tiempo para acá he tenido planteamientos muy críticos con relación al tema de las pruebas nacionales. Recién nos vimos a prueba los actores del sistema cuando el año pasado se proponía a impartir pruebas nacionales a pesar del tema de la pandemia ya en el país, a pesar de que se le estaba dando la promoción a los estudiantes fruto de lo que pasó al finalizar el año escolar pasado, se mantenía la disposición de las pruebas. Nosotros nos pronunciamos diciendo, bueno, no tiene sentido la prueba nacional. Las pruebas nacionales cumplieron con un cometido en el momento, como tú dices, 30 años atrás, que se decidió impartir pruebas. Comenzamos primero con planes pilotos, con cuarto de primaria, luego se incorporó octavo, luego las pruebas del último año del bachillerato. Luego se eliminó la prueba de cuarto y se quedó octavo y el cuarto, el último año, que en ese momento era cuarto año de bachillerato, ahora es sexto. ¿Qué digo yo? Las pruebas nacionales, si no vas a cumplir con el dispositivo, con lo que ordena el dispositivo completo de pruebas nacionales, no tiene sentido que existan, porque nunca se ha cumplido. Se realizan las pruebas, los estudiantes pasan o reprueban y con el resultado de esa prueba que queda registrado, porque es una prueba que se llena con un cuadernillo, con unas respuestas estandarizadas, o sea, todo el mundo recibe el mismo cuadernillo y por ende la respuesta es la misma y tú puedes sistematizar eso y preparar planes de mejora en virtud de las debilidades que arroja, pero nunca se ha hecho eso. Entonces, al no hacerse esto, ¿para qué son? En definitiva, ¿para qué son? Tampoco son un colador. ¿Quién las mantiene? Ya. ¿Quién las mantiene vigentes? Bueno, las mantiene el sistema, las mantienen las autoridades educativas y a mí me parece que o se le hace una revisión de fondo, porque todo a lo largo del tiempo debe ser revisado y vista su objetividad. Han perdido objetividad también en el sentido de que tampoco te son un colador, porque ya los estudiantes van y buscan cuadernillos y los revisan y dicen, lo que viene es esto, lo invierto. Sí, ellos mismos dicen, bueno, vienen de esta forma. De matemáticas sale tal cosa, aunque salga en puntos diferentes, pero es lo mismo que sale. Entonces, o le hacemos una revisión profunda de fondo, de forma, de contenido, de todo esto, y además hacemos algo con los resultados, que es lo que en definitiva va a aportar al sistema. Si hacemos algo, si preparamos planes de mejora en virtud de esos resultados, aportamos al sistema, si no, que desaparezcan, porque de verdad que no le veo yo el sentido, así como están, tal cual están ahora. Qué bueno que Gregory tocó ese aspecto y yo voy a tocar otra parte que está muy afín con eso. Yo siento que a la educación dominicana le haría muy bien y le hace muy bien que no sean candidatos presidenciales los que vayan al Ministerio de Educación. Carlos Amarante Baré, Andrés Navarro, Melanio Paredes y los otros. Las mujeres lo hicieron muy bien, desde Ligia Amada, Alejandrina Germán y Josefina Pimentel. Pasando por Ibelice Prat de Pérez. Y ahora ojalá que no se le ocurra a cualquiera, hay un ministro actual que conoce todo el tema de la educación, pero a este país le ha ido muy mal y muy costoso, con llaves a manos abiertas, con recursos a manos abiertas y perdiendo recursos de tiempo para educación. A mí me gustaría que tú me dieras tu opinión sobre eso, porque ha sido muy nefasto para la República Dominicana tener 5 y 6 candidatos presidenciales metidos en un ministerio con todos los cuartos y con todos los vehículos, haciendo todo lo que le da la gana, menos educación. ¿Tú sabes lo que perdió este país el año pasado, en los últimos 2 años en educación? Con 2 ministros, con guagua y gasolina y wow. Entonces me gustaría ver cuál es la postura de la ADP frente a eso, que no vaya a educación una persona que quiera ser candidato presidencial, que se vaya a la política y deje educación tranquila. Bueno, pero que yo pienso que ni a educación ni a ningún otro estamento del Estado, porque hay que dedicarse a dirigirlo. ¿Y qué es lo que pasa? Eso que tú planteas sobre el Ministerio de Educación y los 2 precandidatos que salieron del Ministerio de Educación en este momento, eso se evidencia, por ejemplo, en algo tan puntual que nos está dando en la cara ahora mismo. Nosotros tenemos desde qué tiempo un programa de República Digital, con muchos aparatos
que debimos haber tenido distribuido en los centros educativos a los estudiantes, a nuestros maestros, y resulta que a tantos años con un programa de República Digital, nosotros tuvimos que comenzar a ver cómo se iba a dotar a los maestros, el sistema educativo tuvo que hacer eso, y a los estudiantes, bueno, que con ellos aún no se concluye, porque esto es un esfuerzo que tiene que hacerse paulatinamente, y ahora la pandemia nos obliga a hacerlo de golpe. Entonces, eso te dice por dónde se fue muchos recursos que debió haberse aprovechado para mejora de las condiciones en que se imparte la docencia para elementos fundamentales. Nosotros, aparte de eso que te estoy diciendo, puntual, que lo estamos viendo ahora, te puedo decir un tema que se hizo de moda justamente por esa situación en el año 2017, 2016, 2015, 2016, 2017 se profundizó el tema de contratar de manera indiscriminada. Si bien es cierto que la ley faculta, la propia ley y el estatuto de docente te faculta a que tú puedas contratar de manera provisional a docentes porque tú tienes una carencia, tienes una población estudiantil, que ahí entre concurso y concurso tú tienes ese problema, tú contratas mínimamente. Ahora se contrataban 15,000, 17,000, muchísima gente se contrataba abusando de ellos porque el contrato no le da seguro médico al maestro que opta por él, no aporta nada para la seguridad social, le paga la mitad de lo que paga un maestro nominal, y toda esta situación se daba porque ese programa de contratación se utilizó de manera clientelar para eso mismo, para favores, devolverte campaña a buscar política, el favor político. Y eso es una pena porque, repito, aun cuando la ley te faculte, el estatuto te faculta que lo hagas, pero te lo dice, entre concurso y concurso tú puedes hacer contrataciones mínimas con necesidades puntuales mínimas. Eso es posible y es de ley. Ahora, universalizarlo y hacerlo como que eso es lo legal, cuando lo legal es el concurso de oposición, eso es una pena y eso también lo estamos viendo ahora. ¿Cuántos profesores de la educación pública? Perdón, vino de ahí eso. Vino de ahí. Lo que pasa es que en ese momento no sabíamos que obedecía a un proyecto político del ministro de entonces, pero vino de ahí eso. Tiene mucha mala suerte Sí. la educación dominicana. Es bueno Vino que lo de ahí. aclare porque Abinader se molesta. Xiomara Guante, presidenta de la ADP, la cantidad de profesores que ustedes tienen inscritos, ¿cuántos son a nivel nacional? Que tiene La ADP. la ADP. Bueno, para el proceso electoral pasado del año 2018, nosotros contamos con unos 108,000 docentes, pero no todos activos, sino ahí estaba la masa de jubilados y pensionados, que es la masa que ya está en retiro de educación. Nosotros ahora no sabemos, estamos trabajando porque como hay un proceso ya de organización de unas elecciones que están cerca ya en la ADP, entonces se está preparando para cuantificar ese número, ahora ver con qué número contamos entre activos y pensionados y jubilados, pero siempre vamos a saber que va a andar por los 110, 115,000, digo yo, partiendo del número que teníamos hace 2 años y pico, en el 2018. El gremio tiene 51 años de fundado. Casi ya. El Casi 13 ya, de van a abril cumplir. tendremos 51 años. ¿Cuál piensas tú que es el resultado para la educación dominicana que ha dejado la Asociación Dominicana de Profesores? ¿Qué evaluación en ese periodo de tiempo tú puedes hacer y decir, gracias a la ADP o por la ADP, la educación dominicana? Nos quedan unos minuticos Quedan bien, porque, suficientes. bueno, porque yo pienso que necesitaríamos unos minutos adicionales, de verdad, para enunciar. Miren, lo que pasa es que quizás mucha gente que no le da seguimiento, como le da seguimiento a Abinader, al tema de nosotros y al tema así de la educación y de cuáles han sido los aportes. Mira, hoy, por ejemplo, la jornada escolar extendida fue una propuesta que nació en la ADP y le llamábamos jornada única, tanda única de trabajo. El ropero escolar, el almuerzo escolar. El ropero es el zapato, el uniforme que le dan a los estudiantes. La tanda extendida, yo tenía entendido que era autoría de una persona. No, de ninguna persona. Eso fue autoría con documentos que lo sustentan de hace muchísimo tiempo
Eso fue autoría de la Asociación Dominicana de Profesores, que ha estado insistiendo desde años que yo no soñaba llegar a la ADP cuando ya se hablaba del programa de tanda única de trabajo. Ya. Pero a lo mejor ahora van a tener que revisarla, porque sería incluso un poquito más fácil hacer una tanda por el tema de la aglomeración y el distanciamiento, volver otra vez atrás para hacer 2 tandas otra vez, una en la mañana y otra en la tarde. No, nunca podríamos volver atrás. No. Yo lo que pienso es que eso, provisionalmente, por el tema sanitario, hay que combinar cosas. Estoy de acuerdo contigo en eso, porque mientras más tiempo tú tienes la gente en el centro, más, pero podemos combinarlo. Una parte presencial cuando lleguemos a la presencialidad y otra parte a distancia para completar. Pero siguiendo con los aportes. 51 años 51 años de la ADP. El ropero escolar, que se le dote de uniforme, de libros, de texto y de zapatos escolares, eso es una propuesta y una lucha de la ADP. El almuerzo escolar es una lucha de la ADP. Todos los programas de mejora que se implementan y ahí voy a los currículum que se han puesto en funcionamiento, todas las transformaciones curriculares que ha habido. Si hoy tenemos Ley General de Educación 66-97, que aún sigue siendo, a pesar de los años que tiene en vigencia, una de las leyes más progresistas que existe en la región a la que nosotros pertenecemos de Latinoamérica. Esa ley fue discutida en el marco de la Asociación Dominicana de Profesores. La ADP participó directamente en la elaboración de esa ley, en los aportes para la elaboración de esa ley, que rige el sistema educativo nuestro y que tiene elementos fundamentales. El concurso de oposición docente está contemplado en esa ley, que es lo que te dice cómo va a ingresar lo mejor que ingresa al sistema educativo dominicano, que se ha seleccionado por el mecanismo de concurso. Tantas cosas, muchas cosas que son no solo de bienestar de los maestros y de las maestras, sino, si te das cuenta, te he mencionado cosas que tienen que ver con el desempeño y con el buen desenvolvimiento de la educación pública en su conjunto. Le voy a agregar a eso también, yo vivo siempre agregando cositas, la evaluación del 4%, sobre todo con la amenaza de que hay sectores empresariales, Educa está muy preocupado por el tema del 4%, muchos sectores pensando que debe haber una mejor cualificación y otros pensando desde el punto de vista de los negocios en educación con una inmensidad de recursos de esa naturaleza. ¿Tú sabes dónde comenzó la lucha por el 4%? Ajá. ¿Te lo sabes? En televisión, comunicadores. No, la lucha por el 4% comenzó en el año 2007 en la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros, la profesora María Teresa era la presidente en ese momento, y nosotros articulamos un movimiento, yo me incluyo porque ya era dirigente nacional de la ADP, en ese momento articulamos un movimiento desde la ADP que recogió 1 millón de firmas por el 4% y lo depositó en el Congreso de la República el 18 de diciembre del año 2008. Y nosotros recogimos firmas en todas las plazas de este país, públicas, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en todas las universidades privadas, y la ADP depositó 1 millón de firmas en el año 2008 por el 4% del Producto Bruto Interno. Luego ese tema se sacó de la mesa del CEN por razones que ahora no vienen al caso mencionar, y un sector social lo asumió, y qué bueno, porque finalmente se logró, pero inició en la ADP. Mira, nosotros tenemos en República Dominicana educación privada, educación pública. La ADP tiene adscritos 108,000, 110,000 profesores. Un poquito más. Lamentablemente, en las evaluadoras o en las evaluaciones que se hacen a nivel internacional sobre educación y desarrollo en esa área, estamos no bien posicionados. Podemos mencionar PISA, podemos mencionar otras evaluaciones que hacen organismos internacionales. El docente dominicano, ¿qué responsabilidad puede tener en esas calificaciones que nosotros tenemos? Poniendo un poquito de lado al Estado dominicano, pero nuestro docente, ¿por qué ha permitido que nos quememos a nivel internacional? Mira, todos tenemos niveles de responsabilidad. Ocurre que hay
niveles más bajos de responsabilidad en ese sentido, niveles medios y niveles más altos. El tema de la calidad es un tema multifactorial, son distintos factores que intervienen en el tema de la calidad. Y el tema, bueno, es cierto que tú no puedes concebir educación de calidad sin un docente de calidad, eso es verdad. Ahora, yo pienso que tenemos que como país trazarnos la política de mejorar y, bueno, dejar de culpar y comenzar a mejorar. ¿En qué sentido? El docente es lo que el sistema le permite que sea. Los maestros y las maestras les encanta prepararse, les encanta formarse. Ahora bien, aun cuando nuestra ley dice que esa formación tiene que ser cubierta por el Estado, tiene que ser cubierta por las instituciones que están para eso, afines al Ministerio de Educación, nunca se ha fortalecido eso. Entonces, si tú no le colaboras para que se formen, entonces estás exigiéndole una cosa que no das. Entonces, lo que nosotros hemos estado siempre impulsando desde la ADP es que cumplamos con los programas de formación, que colaboremos para que cada vez tengamos mejores maestros. Eso es lo que tiene que ver con nosotros como maestros. Un pequeño paréntesis, mira, tú mencionando eso, lo entiendo y digo, wow, el Estado, los gobiernos no han cumplido entonces con esa labor. No se ha cumplido. Ok, pero ahí voy. Pero no recuerdo un reclamo, una marcha, una protesta, una rueda de prensa para reclamarle eso al gobierno. No lo recuerdo en ninguna administración, incluyendo la administración actual de exsecretarios generales de la ADP y de ustedes que están. No lo recuerdo, sí recuerdo otros reclamos, valederos necesarios. Ustedes tenían una necesidad de aumento para diciembre pasado, que de eso hablaremos más adelante. Para terminar y hacerte ese paréntesis, y te pido disculpas, yo no recuerdo que ustedes hayan exigido ni reclamado públicamente, por lo menos, eso tan necesario para que nuestro docente sea capacitado. Tú ves, estoy guapa con Gregory, porque eso significa que él no le da seguimiento como tú al accionar de la ADP. Porque en los últimos, digamos, compromisos firmados por la Asociación Dominicana de Profesores con las autoridades de educación, está contemplado de manera muy expresa y puntual esto que yo te estoy diciendo. O sea, este reclamo, hemos firmado cosas que, si bien es cierto que contemplan reivindicaciones para el magisterio, también contemplan reivindicaciones para la escuela, de todo lo que nosotros hemos hablado aquí, incluyendo la reparación. Pero ese tema de la formación está puesto de manera explícita y te lo quiero recitar. Nosotros hemos planteado, y está escrito y firmado por las autoridades salientes del Ministerio de Educación, que exigimos que el INAFOCAM, que es el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, que tiene la responsabilidad de la capacitación permanente, sea primero se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a esa capacitación continua, que no lo estaba haciendo, estaba en otro tipo de capacitación que no le toca, que no le corresponde. Entonces, que emplee sus recursos humanos y materiales en capacitar y formar a los maestros, y nosotros planteando que se hagan, que se elaboren programas de formación que vengan sobre la base de una investigación educativa en la escuela que te diga qué tú necesitas de formación, en qué necesitamos formar para mejorar. Eso lo plantea la ADP. Lo plantea tanto que lo ha puesto en los compromisos que firma con el Ministerio de Educación hace tiempo. Lo venimos demandando, lo que ocurre es que es muy difícil lograr que con esto se cumpla porque esto tiene otras aristas que no se ven. Me hubiese gustado que fuesen más vehementes en esos reclamos. Sí, lo somos. Mira que lo somos. Así la comunicación también se une a ustedes. Mira que lo somos. Bueno, me estoy enterando, enterando. Vamos a una pausa, retornamos con Xiomara Guante en unos instantes. El tiempo ha discurrido bastante rápido con nuestra invitada de hoy día, Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Abinader. Sí, bueno, desde el 2017, básicamente hasta 2020, Xiomara, la sociedad dominicana mantuvo una especie de, no de ataque, pero sí de mucha preocupación y hasta de denuncia que de alguna manera satanizó algunas de las luchas que hizo el magisterio. Hago esa introducción para preguntarte,
si terminó ya la ADP, las huelgas en el magisterio, si terminan ya, si avanzamos a esos niveles, la gente quiere más educación, más participación en las aulas, a pesar de la entrega del maestro y de todas esas dificultades, todas esas falencias que tenemos en el sistema educativo. Mira, el derecho a la protesta y el derecho a la huelga, ese es un derecho constitucional que está consignado en nuestra Carta Magna y es un derecho al que el ADP no puede renunciar porque es sencillo. La responsabilidad de la paz escolar y de mantener armonía en el sistema educativo es una responsabilidad, digamos, que compartida. Yo he dicho que es 50 y 50. Sin embargo, el problema con las muchas paralizaciones que en algún momento se han visto no tiene nada que ver con reivindicaciones del magisterio. No. Las últimas huelgas que se protagonizaron a lo interno del magisterio tenían que ver con otros asuntos que nada asociado con intereses de reivindicaciones magisteriales. Lo digo porque, como tú bien lo destacas, fueron muy desagradables porque causaron un malestar que puso, digamos, que en una mala imagen al magisterio que no fue ganada por los maestros, porque yo te puedo asegurar que en un 90% no estuvieron de acuerdo con esos llamados indiscriminados, porque hay que dividir. Una cosa son los llamados a paro y a movilizaciones justos que se hacen cuando tú no encuentras ninguna otra vía porque las autoridades cierran esa vía de comunicación. Esa es una cosa a la que no renunciaremos, porque las autoridades tienen una responsabilidad también y si hay un problema que hay que abordar, abórdelo de frente, aún sea diciendo yo no te puedo cumplir ahora, te cumplo en tal tiempo, hasta eso. Ahora, esa es una cosa, hay instrumentalizar la ADP para lograr otra cosa que nada tiene que ver con beneficios del conglomerado que son el universo del magisterio dominicano. La gestión actual del ministro Roberto Fulcar respecto a la ADP, ¿qué opinión puede decirnos? Bueno, yo pienso que en el corto tiempo que tiene el ministro, porque de agosto hacia acá no es mucho tiempo como para nosotros decir va a ser tal o cual la relación. Sin embargo, tenemos que decir que hizo una visita a la Asociación Dominicana de Profesores antes de juramentarse. Ahí nosotros, claro está, le entregamos los compromisos que se habían contraído con la gestión anterior y le pedimos que todo lo que pudiera mejorar de esos compromisos que nos dijera y también se comprometiera, y ha hecho esa promesa de comprometerse con nosotros y estamos a la espera. Bueno, designó una comisión suya, nosotros una comisión del Comité Ejecutivo Nacional que ha trabajado, que ha elaborado junto con el ministerio y estamos a la espera de también afianzar los compromisos que hace la actual gestión de gobierno en la cabeza del doctor Roberto Fulcar y que hacemos nosotros que todavía estamos al frente de la Asociación Dominicana de Profesores y el Comité Ejecutivo Nacional que todavía está en la directriz, trazando las directrices de la ADP. Esa es la parte frente a la Asociación Dominicana de Profesores. Ajá. Ahora, me interesaría saber también, ya como ente institucional, la gestión actual respecto a todo lo que tiene que ver con la educación dominicana. ¿Qué visos puede haber? Claro, estamos con una gestión marcada por el COVID-19, claro, una situación de pandemia, pero en sentido general, esa gestión educativa, ¿qué evaluación pueden ustedes hacer? Bueno, pero tú sabes que para hacer evaluaciones de una gestión educativa, lo primero que tú tienes que tener es un parámetro de comparación y esta gestión que le tocó al doctor Roberto Fulcar no tiene comparación en la historia, en tanto no habíamos vivido en esta época contemporánea una situación como la que le ha tocado a él administrar, hay que decir eso, en medio de esta pandemia. De manera que yo creo que se necesitará de un tiempo para ver, para sopesar. De todos modos, de parte nuestra, y así en la mesa del Comité Ejecutivo Nacional se ha expresado en más de una ocasión, hay un voto digamos que de aceptación al manejo que se le ha dado a una situación como esta, en la que nosotros como país quizás no estábamos inscritos en la lista de los que iban a hablar
que estábamos impartiendo clases en medio de una situación como esta. O sea que habrá que esperar, pero nosotros pensamos que ha hecho un excelente esfuerzo para poder mantener el sistema educativo de pie. Eso hay que reconocerlo. Bueno, para beneficio de todos. Ya en la parte para final, beneficio del 30, país. 30 segundos. En la parte final, al cierre, como dice, Sí. un segundo. La postura de la Asociación de Colegios Privados, vía Marta de la Rosa, diciendo que estaban preparados para seguir forzando una apertura mayor en la escuela. Desde el punto de vista de ellos, de los colegios privados. El sistema educativo es único y a mí me parece una pobre cosa plantear la división del sistema porque vamos a seguir profundizando brecha que decimos, la retórica dice que queremos que esa brecha se pueda cerrar, pero entonces cuando se hace ese tipo de planteamiento estamos planteando abrirla aún más, y esto es un tema de pandemia que no tiene la culpa a nadie, mucho menos los niños y las niñas más pobres. Entonces plantear eso es dividir el sistema educativo, y yo quisiera aprovechar esa pregunta para yo hacer un llamado al empresariado en todo su conjunto, al empresariado, que pongamos la salud por encima de los intereses económicos. A mí me parece, y también al Ministerio de Educación, para que no se deje presionar por los empresarios del país que por distintas razones quieren apresurar una apertura porque hay intereses económicos, todo el mundo sabe eso, detrás de esta situación, de manera que cuidado con eso, con querer hasta dividir el sistema educativo en que este es el de los ricos y este es el de los pobres. Los colegios privados comienzan y las escuelas públicas no, porque no tienen condiciones. Eso sería una pobre cosa. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, por estar en la hora 22. Interesante conversatorio que hemos tenido con Abinader Fortunato y un servidor. Gracias a ustedes por la invitación.